El capricho del señor Grey, de John Connolly. Era, sin duda, dijo mi mujer, lo más feo que había visto en su vida. Tuve que darle la razón, cosa que, en términos generales, no era una circunstancia corriente en nuestra relación. Eleanor, conforme se adentraba en la etapa final de la mediana edad, con la gracia y la desenvoltura, debo añadir, de una comitiva fúnebre entrando a tropicones en un cementerio, mostraba una creciente intolerancia con todo punto de vista que discrepase del suyo. Inevitablemente, el mío parecía discrepar más a menudo que el de la mayoría de la gente, y por tanto cualquier forma de concordia era motivo de profunda, aunque muda, celebración. Norton Hall era una adquisición magnífica, una residencia campestre de finales del siglo XVIII, con jardines paisajistas y 20 hectáreas de excelentes tierras. Era una joya arquitectónica, y resultaría un excelente hogar para nosotros, ya que no era tan grande para resultar inmanejable, pero sí lo suficiente para poder eludirnos durante buena parte del día. Por desgracia, como mi mujer había observado acertadamente, el capricho arquitectónico al fondo del jardín ya era otro cantar. Feo y brutal, se componía de columnas rectangulares, no ornamentadas, y una austera cúpula blanca, rematada por una cruz. No disponía de escalera alguna, y la única manera de acceder al interior era, al parecer, trepar a la base. Incluso los pájaros lo evitaban, y preferían posarse en un roble cercano, donde gorgojeaban nerviosamente entre sí como solterones en un baile parroquial. Según el agente, uno de los anteriores propietarios de Norton Hall, un tal señor Grey, había construido el capricho en conmemoración a su esposa fallecida. Pensé que el hombre no debía de apreciar mucho a su esposa, si era eso lo que había construido en su recuerdo. Yo mismo no sentí excesivo afecto por mi esposa la mayor parte del tiempo, pero ni siquiera la detestaba tanto como para erigir tamaña monstruosidad en su memoria. Como mínimo, habría suavizado algunos de los contornos y colocado un dragón en lo alto para recordar al difunto ser querido. La base presentaba ciertos desperfectos, causados por el señor Ellis, el anterior dueño de la casa, pero por lo visto en algún momento cambió de idea y abandonó su intención inicial, por lo que la zona afectada había sido reparada y repintada. En conjunto, era un verdadero horror. Mi primer impulso fue destruir aquella condenada construcción, pero en las semanas posteriores empecé a verle cierto encanto al capricho. No, encanto, no es la palabra. Empecé más bien a intuir que aquello tenía una finalidad aún desconocida para mí, y que no sería prudente intervenir hasta saber algo más al respecto. En cuanto al motivo que me llevó a concebir esa idea, puedo identificar un incidente en concreto ocurrido unas 5 semanas después de instalarnos en Norton Hall. Yo había cogido una silla y la había colocado en el árido suelo del capricho, ya que era un hermoso día de verano, y aquella construcción ofrecía tanto sombra como una vista agradable. Justo cuando me acomodaba con el periódico, se produjo un suceso francamente extraño. El suelo se movió, como si, por un instante, hubiera pasado de sólido a líquido, y una marea oculta hubiera causado ondas en la superficie. La luz del sol palideció y se debilitó, y unas sombras movedizas envolvieron el paisaje. Fue como si me hubieran puesto ante los ojos una gasa procedente del lecho de un enfermo, porque percibí en el aire un tenue olor a putrefacción. Me levanté de inmediato, a causa de lo cual experimenté cierto mareo, y vi entre los árboles a un hombre que me observaba. «Hola», dije, «¿en qué puedo servirle?». Era alto, y vestía traje de tweed. Un individuo de aspecto claramente enfermizo, pensé, de rostro enjuto, y ojos oscuros e inquietantes, y juro que lo oí hablar, pese a que no movió los labios. Lo que dijo fue: «Deja en paz el capricho». En fin, debo admitir que, aun en mi estado de debilidad, me pareció un poco extraño. No estoy acostumbrado a que un absoluto desconocido me hable así. Incluso Eleanor tiene la delicadeza de anteponer a sus órdenes un «¿te importaría?», seguido de algún que otro «por favor» o «gracias», para atenuar el golpe. «Oiga», contesté, «soy el dueño de estas tierras. Usted no tiene derecho a presentarse aquí y decirme qué puedo o no puedo hacer en mi propiedad. Además, ¿quién es usted?». Pero que me aspen si no repitió las mismas 5 palabras: «Deja en paz el capricho». A renglón seguido,
El individuo se dio media vuelta y desapareció entre los árboles. Me disponía a ir tras él para acompañarlo hasta la salida de la finca, cuando oí un movimiento en la hierba a mis espaldas. Giré en redondo, medio esperando que aquel hombre apareciera de pronto también allí. Pero era Eleanor. Por un momento formó parte del paisaje alterado, un aspecto entre espectros, y luego, poco a poco, todo volvió a la normalidad, y ella fue una vez más mi esposa, en otro tiempo amada. ¿Con quién hablas, querido?, preguntó. Un tipo rondaba por aquí, contesté, señalando con el mentón en dirección a los árboles. Ella miró hacia el bosque y se encogió de hombros. Pues ahora no hay nadie. ¿Estás seguro de haberlo visto? Quizá te ha alterado el calor, o algo peor. Deberías ir al médico. Y así estaban las cosas. Yo era Edward Merriman, marido, dueño de la finca, hombre de negocios y posible demente a ojos de mi mujer. A ese paso, no tardaría en tener a un par de forzudos sentados sobre mi pecho en espera de que llegara el furgón del manicomio, mientras mi esposa, derramando quizá una pequeña lágrima de cocodrilo en expresión de pesar, firmaba los papeles del ingreso. Tuve la impresión, no por primera vez, de que Eleanor había perdido algo de peso en las últimas semanas, o tal vez fuera solo efecto de cómo iluminaba su cara la luz que se reflejaba en el capricho. Le confería cierto aspecto de avidez, realzado por un brillo en los ojos que yo no había visto antes. Me llevó a pensar en un ave rapaz y por alguna razón esa imagen me provocó un estremecimiento. La seguí a casa para tomar el té, pero no dudé probar bocado, en parte debido a su manera de mirarme por encima de los bollos, como un buitre impaciente aguardando que un pobre desdichado entregue su alma, pero también porque hablaba sin parar del capricho. ¿Cuándo vas a encargar la demolición, Edgar?, empezó. Quiero que sea lo más pronto posible, antes de que llegue el mal tiempo. Edgar, ¿me escuchas? Entonces me agarró del brazo con tal fuerza que, sobresaltado, dejé caer la taza, y los fragmentos de porcelana clara quedaron esparcidos por el suelo de piedra como vestigios de sueños juveniles. La taza formaba parte de nuestra vajilla de boda, pero su pérdida no pareció preocupar a mi mujer como la habría alterado en otro tiempo. De hecho, casi ni pareció reparar en la taza rota, o en el té que se filtraba lentamente por las grietas del suelo. No me soltó, y sus manos eran como garras, largas y huesudas, con uñas duras y afiladas. Varias venas gruesas y azules surcaban el dorso como serpientes entrelazadas. Parecía que fueran a salírsele de la piel. Sus poros exudaban un olor acre, y me costó no arrugar la nariz en un gesto de repugnancia. Eleanor, pregunté, ¿estás enferma? Tienes las manos muy delgadas, y viéndote la cara, diría que has perdido peso. De mala gana retiró la mano de mi brazo y desvió la mirada. No digas tonterías, Edgar, contestó. Estoy como una rosa. Pero la pregunta pareció incomodarla, porque de inmediato empezó a trajinar en los armarios, armando tal alboroto que sin duda era fruto del enfado más que de un objetivo real. La dejé con lo suyo, y frotándome el brazo allí donde me lo había apretado, pensé en la naturaleza de la mujer con quien me había casado. Esa tarde, a falta de algo mejor que hacer, fui a la biblioteca de la casa. Norton Hall había sido puesta a la venta por una hermana del difunto señor Ellis, y la biblioteca y la mayor parte del mobiliario que había en ella estaban incluidos en la transacción. Por lo visto, el señor Ellis había acabado mal. Según las habladurías locales, su mujer lo abandonó, y él, sumido en una depresión, se pegó un tiro en la habitación de un hotel en Londres. La mujer ni siquiera asistió al entierro del pobre desgraciado. De hecho, entre nuestros vecinos más fantasiosos aún se especulaba con la hipótesis de que el señor Ellis hubiera eliminado a su buena esposa, aunque la policía nunca pudo acusarlo de nada. Siempre que se encontraban en un descampado unos huesos especialmente propicios, o un perro curioso los desenterraba en la orilla de un río, el señor Ellis y su desaparecida esposa eran mencionados en la prensa local, y eso a pesar de que habían transcurrido ya 20 años desde su muerte. Un hombre más supersticioso habría renunciado a la compra de Norton Hall en tales circunstancias, pero no era mi caso. De todos modos, por lo que supe del señor Ellis, parece que fue un hombre inteligente, y por tanto, si mató a su mujer, era poco probable que dejara sus restos en algún lugar de la casa, donde alguien pudiera tropezar con ellos y pensar, caray, aquí pasa algo. Solo había visitado la biblioteca 1 o 2 veces. No soy muy aficionado a los libros, la verdad sea dicha,
y me había limitado a echar un vistazo a los títulos y sacudir el polvo y las telarañas de los volúmenes más antiguos. Por consiguiente, me sorprendió encontrar un libro en una mesa pequeña junto a un sillón. Al principio pensé que quizá lo había dejado allí Eleanor, pero ella era menos lectora incluso que yo. Lo cogí y lo abrí al azar, por una página escrita a mano con letra elegante y muy apretada. Retrocedí hasta la portadilla y encontré la inscripción: Un viaje por Oriente Medio, de J. F. Gray. Una fotografía pequeña y ajada señalaba la página. Cuando la miré, no pude por menos de sentir un desagradable escalofrío en la espalda. El hombre de la fotografía, obviamente el J. F. Gray del título, guardaba un asombroso parecido con el tipo que un rato antes rondaba por el jardín ofreciendo consejos que nadie le había pedido respecto al capricho. Pero eso no era posible, pensé. Al fin y al cabo, Gray había muerto hacía 50 años y probablemente tenía otras cosas en la mente, como los coros eternos o los sarpullidos causados por el calor, en función de la vida que hubiera llevado en este mundo. Arrinconé el pensamiento en el fondo de mi mente y volví a fijar la atención en el libro. Resultó que era mucho más que un diario del viaje de Gray a Oriente Medio. Era, de hecho, una confesión. Al parecer, John Frederick Gray, en una visita a Siria en 1900, había adquirido, haciendo valer el robo, los huesos de una mujer de quien se creía que era Lilith, la primera esposa de Adán. Según Gray, que poseía cierto conocimiento de los textos apócrifos bíblicos, Lilith era supuestamente un demonio, la bruja original, símbolo del temor masculino al poder femenino desbocado. Gray oyó hablar de dichos huesos a un individuo de Damasco que le vendió parte de lo que, según él, era la armadura de Alejandro Magno, y que posteriormente lo mandó a una aldea en la región más septentrional del país, donde se decía que los huesos permanecían guardados en una cripta cerrada a cal y canto. El viaje fue largo y difícil, aunque tales desafíos suelen ser un incentivo para individuos como Gray, para quienes un sillón cómodo y una buena pipa son vicios equiparables a los actos de los sodomitas. Pero cuando Gray llegó a la aldea con sus guías, se encontró con que los lugareños no lo acogieron bien. Según su diario, los aldeanos le dijeron que los forasteros, y muy en especial las mujeres, tenían prohibida la entrada en la cripta. Le pidieron a Gray que se marchara, pero éste acampó esa noche a cierta distancia de la aldea y reflexionó acerca de lo que le habían dicho. Pasaba ya la medianoche cuando un desarrapado de la aldea se acercó al campamento y anunció a Gray que, por una módica suma, estaba dispuesto a extraer de su sepultura el féretro con los huesos y entregárselo a él. Era un hombre de palabra. Regresó al cabo de una hora, cargado con un féretro muy ornamentado, y a todas luces antiquísimo, que, según dijo, contenía los restos de Lilith. La caja medía más o menos 1 metro de largo, medio metro de ancho y un par de palmos de alto, y estaba firmemente cerrada. El ladrón le explicó a Gray que la llave permanecía siempre en poder del imán de la aldea, pero eso al inglés no le preocupó. La leyenda de Lilith era un mito, una simple invención de hombres temerosos, pero Gray pensó que, a su regreso, podía vender el hermoso féretro como curiosidad. Lo embaló junto con las demás adquisiciones que había hecho, y apenas volvió a pensar en él hasta que llegó a Inglaterra y se reunió con su joven esposa, Jane, en Norton Hall. Gray empezó a notar un cambio en el comportamiento de su mujer poco después de llevar los huesos a su casa. Jane adelgazó de una manera extraña, casi hasta la escualidez, y comenzó a mostrar un interés malsano por los restos de la caja. Una noche, cuando Gray creía que ella dormía en su cama, la encontró hurgando en el candado con un cincel. Cuando intentó quitarle la herramienta, ella le lanzó una feroz estocada, y acto seguido asestó un último golpe al candado, que cayó al suelo partido en dos. Antes de que él pudiera detenerla, Jane había abierto bruscamente la tapa y dejado a la vista el contenido: unos huesos viejos y parduzcos, formando un ovillo, con jirones de piel todavía adheridos, y un cráneo semejante al de un reptil o un ave, estrecho y alargado, pese a que aún conservaba indicios de una humanidad a medio desarrollar. Y de repente, según Gray, los huesos se movieron. Al principio fue un ligerísimo desplazamiento, resultado acaso del reacomodo de los huesos tras la súbita alteración, pero pronto pasó a ser algo más acusado.
Los dedos se estiraron como accionados por músculos y tendones invisibles. Luego los huesos de los dedos de los pies tamborilearon en los costados del féretro. Por último, el cráneo giró sobre sus vértebras visibles y aquellos maxilares parecidos a un pico de ave se abrieron y cerraron con un leve chasquido. El polvo contenido en el féretro empezó a elevarse, y enseguida un vapor rojizo envolvió los restos. Pero el vapor no procedía del féretro, sino de la esposa de Gray. Brotaba de su boca igual que un torrente, como si su sangre, ahora seca y convertida en polvo, fuera extraída de sus venas. Ante la mirada de Gray, Jane se consumió gradualmente. La piel de su cara fue arrugándose y rasgándose como el papel, y sus ojos se veían cada vez más desorbitados, a medida que el ser del féretro le chupaba la vida. A través de la bruma, Gray alcanzó a ver aquel rostro aterrador mientras se reconstituía. Unos ojos redondos, de color negro verdoso, lo devoraron ávidamente. La piel apergaminada pasó de gris a un negro escamoso, y los maxilares en forma de pico saborearon el aire, abriéndose y cerrándose con un sonido similar al crujir de huesos. Gray percibió el deseo de aquel ser, su vil necesidad sexual. Lo consumiría y él agradecería sus apetitos a la vez que sus garras se hundían en él, y su pico lo cegaba y sus extremidades lo envolvían en un último abrazo. Sintió cómo su cuerpo respondía a aquella llamada. Se acercaba más al ser emergente, y en ese preciso instante una fina membrana cubrió los ojos de la criatura, como el parpadeo de un lagarto, y su hechizo se rompió brevemente. Gray volvió en sí, y abalanzándose sobre el féretro, bajó la tapa con violencia sobre la cabeza de la criatura. Sintió los golpes y las embestidas de aquel ser inmundo en el interior mientras cogía el cincel y lo encajaba en las argollas del candado para cerrar firmemente el féretro. El vapor rojo desapareció en el acto. Los forcejeos de aquel ser remitieron, y ante sus ojos su querida esposa se desplomó en el suelo y exhaló el último aliento. Solo quedaba una página de la narración, y en ella se explicaba con detalle los orígenes del capricho, la excavación de sus profundos cimientos, la colocación del féretro en el fondo, y la construcción del propio capricho encima a fin de retener allí a Lilith para siempre. Era una historia absurda, claro está, tenía que serlo, era una fantasía, una invención de Gray para asustar a los criados o conseguir alguna mención en la prensa sensacionalista. Y sin embargo, esa noche, cuando me acosté junto a Eleanor, no dormí, y percibí en ella un estado de vigilia que me inquietó. Los días posteriores no consiguieron apaciguar mis sentimientos de infelicidad o mejorar la relación entre mi mujer y yo. No podía evitar volver una y otra vez al relato de Gray, por más que inicialmente se me antojara una insensatez. Soñaba con cosas invisibles que golpeteaban en la ventana de nuestro dormitorio, y cuando en sueños me acercaba al cristal para averiguar la causa del ruido, una cabeza alargada con un brillo ávido en sus ojos oscuros de depredador salía de la oscuridad y rompía el cristal para devorarme. Mientras luchaba con aquello, sentía el roce de sus pechos caídos y sus piernas alrededor de una pantomima del ardor de una amante. Entonces me despertaba y descubría una leve sonrisa en el rostro de Eleanor, como si conociera mi sueño y en secreto le complaciera su efecto sobre mí. A medida que nos distanciábamos, yo tendía a pasar más tiempo en el jardín o deambular por los confines de mis tierras, medio esperando ver al anónimo visitante que tanto se parecía al desventurado J.F. Gray. En una de esas ocasiones divisé una figura en bicicleta que se afanaba cuesta arriba hacia la verja de Norton Hall. Tuve la impresión de que el agente Morris flotaba literalmente en el horizonte. Era un hombre corpulento, y su considerable cintura, unida a la turbia visibilidad del caluroso día, le confería el aspecto de un enorme buque negro que asomaba despacio en lontananza. Al final pareció comprender la inutilidad de su continuado esfuerzo para imponerse a la cuesta sobre dos ruedas, con la gravedad decidida por lo visto a frustrar sus empeños, y tras apearse empujó su bicicleta en el último tramo hasta llegar por fin a la verja. El agente Morris era uno de los dos policías asignados a la pequeña comisaría de Abingdon, el pueblo más cercano a Norton Hall. Él y su sargento, Ludlow, tenían la responsabilidad de mantener el orden no solo en Abingdon, sino también en las aldeas vecinas de Langton, Bracefield y Haverinton, así como en las inmediaciones, tarea que llevaba a cabo combinando un ruinoso coche de policía, un par de bicicletas y la vigilancia de la población local.
Yo solo había hablado con Ludlow en unas cuantas ocasiones, y me había parecido un hombre más bien taciturno. Morris, en cambio, se dejaba ver más regularmente en la carretera que discurría junto a nuestra finca, y sentía mayor inclinación para que su superior a pasarse y charlar un rato, a la vez que recobraba el aliento. Hace calor, comenté. El agente Morris enrojeció a causa del esfuerzo. Se enjugó la frente con la manga de la camisa y coincidió en que sí, sin duda era un día sofocante. Le ofrecí un vaso de limonada casera si estaba dispuesto a acompañarme hasta la casa, y aceptó de buen grado. Hablamos de asuntos locales durante el breve paseo, y lo dejé junto al capricho mientras yo entraba en la cocina para servir la limonada. No se veía a Eleanor por ninguna parte, pero la oí moverse de aquí para allá en el desván, armando un barbullo espantoso mientras apartaba y dispensaba cajas de embalaje. Decidí no molestarla con la noticia de la llegada de Morris. Fuera, el policía se paseaba con ociosidad en torno al capricho, con las manos cruzadas en la espalda. Al reunirme con él, le entregué la limonada, con el hielo crujiendo sonoramente en el vaso, y le observé tomar un largo trago. Tenía grandes manchas de sudor en las axilas y la espalda, de un azul más intenso en contraste con el tono claro de la camisa, como un mapa en relieve de los océanos. ¿Qué le parece?, pregunté. Está buenísima, contestó, pensando que me refería a la limonada. Es justo lo que recomienda el médico para días como hoy. Lo corregí. No, me refería al capricho. Morris desplazó ligeramente el peso de su cuerpo de una pierna a la otra y agachó la cabeza. La verdad es que no es a mí a quien corresponde decirlo, señor Merriman, respondió. No puede decirse que sea un experto en estas cuestiones. Sea o no un experto, tendrá una opinión. Pues para serle sincero, señor Merriman, no me entusiasma. Nunca me ha entusiasmado. Habla como si hubiese tenido algo que ver con él en otras ocasiones, señalé. Hace ya tiempo, dijo con cierta cautela. ¿Al señor Ellis? Su voz se apagó de forma gradual. Esperé. Estaba deseoso de interrogarlo más a fondo, pero quería dar la impresión de que curioseaba sin más. He oído, dije por fin, que su mujer desapareció y que poco después el pobre hombre se quitó la vida. Morris tomó otro sorbo de limonada y me miró con atención. Era fácil infravalorar a un hombre así, pensé. Su torpeza, su peso, sus esfuerzos con la bicicleta, todo ello resultaba bastante cómico a simple vista. Pero el agente Morris era un hombre sagaz, y su nulo avance en el escalafón no se debía a deficiencias en su personalidad o su trabajo, sino al deseo de permanecer en Abingdon y atender a quienes estaban bajo sus cuidados. Ahora me tocó a mí moverme inquieto bajo su mirada. Eso cuenta, dijo Morris. Iba a decir que al señor Ellis tampoco le entusiasmaba mucho el capricho. Quería demolerlo, pero las cosas se torcieron y... En fin, usted ya conoce el resto. Pero por supuesto yo no lo conocía. Solo sabía lo que había averiguado por las habladurías locales, e incluso eso, como recién llegado que era, me lo habían transmitido a pequeñas dosis. Se lo expliqué a Morris y él sonrió. Cotilleos discretos, comentó. Menuda novedad. Ya sé cómo son las cosas en las aldeas, dije. Imagino que si dejara nietos aquí, también a ellos los tratarían con cierto recelo. ¿Tiene usted hijos, pues? No, contesté, incapaz de disimular un asomo de pesar en la voz. Mi esposa no era una mujer especialmente maternal, y por lo visto la naturaleza había coincidido conmigo en esa apreciación. Es curioso, dijo Morris, sin dar señales de haber advertido alteración alguna en mi tono. Hace mucho tiempo que no hay niños en Norton Hall, no desde que el señor Gray... Tampoco el señor Ellis tuvo hijos. No era un tema en el que yo deseara ahondar, pero la alusión a Ellis me permitió encauzar la conversación hacia derroteros más interesantes, y aproveché la oportunidad quizá con demasiado fervor. Dicen que tal vez el señor Ellis mató a su mujer. Enseguida me avergoncé de haber hablado tan abiertamente, pero a Morris no pareció importarle. De hecho, dio la impresión de que agradecía mi sinceridad al plantear el tema sin tapujos. Hubo sospechas, admitió. Lo interrogamos y vinieron 2 inspectores de Londres a hacer indagaciones, pero fue como si ella hubiera desaparecido de la faz de la tierra. Registramos la finca y todos los campos y tierras de alrededor, pero no encontramos nada. Corrieron rumores de que ella tenía un amante en Brighton,
así que le seguimos el rastro y lo interrogamos a él. Nos contó que hacía semanas que no la veía, si es que uno puede dar crédito a la palabra de un hombre que se acuesta con la mujer de otro. Al final tuvimos que aparcar el asunto. No había cadáver, y sin cadáver no hay delito. Después el señor Ellis se pegó un tiro, y la gente sacó sus propias conclusiones sobre lo que quizá le había ocurrido a su mujer. Apuró la limonada, y me entregó el vaso vacío. Gracias, ha sido muy refrescante. Le contesté que no había de qué, y le observé mientras se disponía a montar de nuevo en su bicicleta. ¿Agente? Interrumpió sus preparativos. ¿Qué cree usted que fue de la señora Ellis? Morris cabeceó. No lo sé, señor Merriman, pero sí sé una cosa. Susan Ellis ya no se pasea por este mundo, se halla bajo tierra. Y dicho esto, se alejó pedaleando. A la semana siguiente un asunto de negocios inaplazable me llevó a Londres. Tomé el tren y me pasé la mayor parte del día, que fue frustrante, hablando de cuestiones económicas. La frustración se vio agravada por un creciente malestar, tan presente que durante esas horas en Londres solo pude concentrar una parte de mi atención en mis finanzas, mientras destinaba la otra parte a la naturaleza del mal que parecía haber contaminado Norton Hall. Aún sin ser supersticioso, la historia de nuestra nueva casa empezaba a inquietarme. Cada vez con mayor regularidad tenía pesadillas, acompañadas siempre del golpeteo de unas garras y los chasquidos de unos maxilares. Y en ocasiones, cuando por fin me despertaba, veía la imagen de Eleanor inclinada sobre mí, con los ojos brillantes, como si supiera algo, y sus pómulos amenazaran con traspasar la piel tersa de su rostro como hojas de cuchillo. Además, el libro de Gray sobre sus viajes había desaparecido inexplicablemente, y cuando le pregunté a Eleanor al respecto, percibí que me mentía al negar que conocía su paradero. Tanto el desván como el sótano eran un caos de cajas volcadas y papeles desechados, desorden que contradecía las afirmaciones de mi mujer cuando sostenía que su única intención era reorganizar nuestro entorno. Al final se produjeron también cambios perturbadores en los aspectos más íntimos de nuestra vida conyugal. Tales cuestiones deben quedar entre un hombre y su mujer, pero baste decir que nuestras relaciones eran más frecuentes, y al menos por parte de mi mujer más feroces que nunca. Había llegado a un punto en el que prácticamente temía apagar la luz, y procuraba mantenerme alejado del dormitorio hasta bien entrada la noche con la esperanza de que Eleanor estuviese ya dormida cuando yo ocupara por fin mi lugar junto a ella. Pero Eleanor casi nunca estaba dormida, y sus apetitos eran temibles de tan insaciables. Esa noche ya había oscurecido cuando llegué a casa, pero aún vi las huellas del vehículo en el césped y un hoyo abierto donde antes estaba el capricho. Los restos de aquella construcción formaban un revoltijo de hormigón y plomo en la grava junto a la casa, allí abandonados por los responsables de su demolición. Ahora se veía claramente la insignificancia de los cimientos y que la estructura era solo pura apariencia, una manera de cubrir la fosa que yacía debajo. Al borde del hoyo se alzaba una figura con un farolillo en la mano. Cuando se volvió hacia mí sonrió. Era una sonrisa horrenda, pensé, mezcla de lástima y maldad. «Eleanor», exclamé. «No». Pero ya era tarde. Se dio la vuelta y empezó a descender por una escalera de mano y rápidamente perdí de vista la luz. Solté el maletín y atravesé a toda prisa el jardín, con el pecho agitado y el vientre atenazado por una creciente sensación de pánico, hasta llegar al borde del hoyo. Abajo, Eleanor, escarbando en la tierra con las manos, dejaba poco a poco al descubierto la figura esquelética de una mujer hecha un ovillo, sus restos envueltos aún por un raído vestido rosa, y supe intuitivamente que era la señora Ellis, y que las sospechas del agente Morris eran ciertas. No había huido de su marido, sino que éste la había sepultado allí, después de acceder ella, excavando al hoyo, oculto bajo el capricho. Él la había matado, y luego, en el arrebato de horror y remordimiento, se había quitado la vida. La señora Ellis tenía el cráneo ligeramente alargado en torno a la nariz y la boca, como si una espantosa transformación se hubiese detenido con su repentina muerte. Para entonces Eleanor, a fuerza de hurgar, había desenterrado un pequeño féretro, oscuro y ornamentado. Empecé a descender por la escalera mientras ella, usando una palanca, desprendía el enorme candado que Gray había colocado en el féretro antes de sepultarlo. Yo ya estaba en los últimos peldaños de la escalera cuando oí que algo se rompía, y Eleanor, con una exclamación triunfal, abrió la tapa. Allí, tal como Gray lo había descrito,
yacían los restos ahobillados, con aquel cráneo extraño y alargado. El polvo se elevaba ya, y una tenue emanación roja de vapor salía de la boca de Eleanor. Su cuerpo se convulsionó, como si la sacudieran unas manos invisibles. Sus ojos, muy blancos, se le hincharon en las cuencas mientras que sus mejillas parecían que se le hundían en la boca abierta, a la vez que se le dibujaban bajo la piel claramente los contornos del cráneo. La palanca cayó de sus dedos y la cogí. Apartando a Eleanor de un empujón, levanté la palanca por encima de la cabeza y me planté junto al féretro. Un rostro negro grisáceo con grandes ojos de color verde, oscuro, y unas cavidades por orejas me miró. Sus afilados maxilares en forma de pico emitieron un chasquido cuando aquel ser se irguió hacia mí. Se aferró con las garras a los costados de su prisión y en un esfuerzo por levantarse, y su cuerpo era una burla de todo lo que había de hermoso en una mujer. Su aliento olía a cosas muertas. Cerré los ojos y descargué un golpe. Algo gritó, y el cráneo se quebró con un ruido hueco y húmedo, semejante al que produce un melón al abrirlo. La criatura cayó de espaldas, emitiendo un sonido sibilante, y cerré la tapa con violencia. A mis pies, Eleanor yacía inconsciente, y poco a poco la última voluta de vapor rojo se escapó de entre sus dientes, tal como Gray había hecho años antes. Utilicé la palanca para trabar las argollas del cierre. Dentro de la caja se oyó un martillo furioso, y la palanca se agitó en su sitio con inquietantes sacudidas. Aquel ser prorrumpió en sucesivos alaridos, gritos largos y agudos, como los chillidos de los cerdos en el matadero. Cargué a Eleanor al hombro, y con cierta dificultad trepé por la escalera hasta la superficie, a la vez que los ruidos procedentes del féretro se desvanecían gradualmente. La llevé en coche a Brittesmouth, donde la dejé al cuidado del hospital del pueblo. Permaneció inconsciente durante 3 días, y cuando despertó no recordaba nada del capricho, ni de Lilith. Mientras ella estaba en el hospital, organicé nuestro regreso definitivo a Londres, y la clausura de Norton Hall, y después, una tarde soleada, me quedé a observar cómo revestían de cemento reforzado con acero el hoyo del jardín. En la fosa propiamente dicha echaron más cemento, 3 contenedores que le llenaron hasta la mitad. A continuación los albañiles iniciaron la construcción de un segundo capricho para cubrir el agujero, más grande y más ornamentado que el anterior. Aquello me costó los ingresos de medio año, pero no tuve la menor duda de que valía la pena. Finalmente, mientras Eleanor continuaba su convalecencia en compañía de su hermana en Bournemouth, fui testigo de la colocación de las últimas piedras del capricho, antes de que los albañiles empezaran a retirar su equipo del jardín. Deduzco que a la señora no le gustaba el otro capricho, señor Merriman, comentó el capataz mientras contemplábamos la puesta de sol sobre la nueva construcción. Me temo que no encajaba con su ánimo, contesté. El capataz me miró con perplejidad. Son raras, las mujeres, prosiguió al cabo de un momento. Si de ellas dependiera, gobernaría en el mundo. Si de ellas dependiera, repetí. Pero no será el caso, pensé. Al menos si yo puedo evitarlo. Puedes encontrar este y otros relatos en el libro Nocturnos de John Connolly, publicado por Tusquets Editores. Si el video te ha gustado, te agradecería que lo compartieras y le dieras pulgar arriba. Yo soy Uriel y te veo en un próximo video.